Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más aquí de Hadla. Hoy estamos en el equipo y vamos a hablar de un tema que puede ser un tanto controversial, ¿no? Un tema que todo el mundo conocemos, que todo el mundo en algún momento de nuestras vidas hemos tocado, pero sobre todo que hemos padecido, diríamos así, ¿no? Y hoy hablaremos de la envidia. ¿Qué es la envidia? Si bien podemos irnos como a parte de la historia, como a la parte de, pues tenemos como escritos desde la parte psicoanalítica de envidia y gratitud, como esta parte, pero vámonos a términos más generales, ¿no? La envidia se puede ver en diferentes formas. Una es como la parte de yo quiero lo que tú tienes y la otra podría ser la parte de yo quiero lo que tú tienes porque a pesar de que me esfuerzo tanto, no logro lo que tú estás logrando. Y entonces si nos vamos dando cuenta, cualquiera de las dos vertientes nos habla de una conducta sumamente infantil, de una conducta que es como esta parte de que se va dando en la infancia junto con los padres cuando ellos no nos enseñan o no nos ponen como esa parte de los límites, las reglas, o bien lo podríamos decir desde una parte más psicoanalítica, la castración, ¿no? No hacen esos cortes necesarios para que el niño pueda avanzar. Pero en el tema de la envidia, tendríamos que ver qué es lo que lo está propiciando, qué es lo que cada uno de nosotros desearía tener y no ha logrado tener, o qué es lo que cada uno de nosotros ha esforzado tanto por tener y que ni aún así lo ha logrado. Y lo podemos ver desde la parte familiar, con los hermanos, ¿no? Desde el es que yo me esfuerzo, yo doy, yo pago, yo creo, yo estoy al tanto de los padres y los padres ven más a los otros hermanos. Y entonces es, yo no importa todo lo que haga, porque finalmente envidio la atención que tienes, papá, ¿no? En la parte laboral, pues entramos como en la parte de yo quisiera el puesto de mi jefe y a pesar de que hago y hago y hago, pues no voy a llegar, ¿no? Insisto, es una conducta completamente infantil. Pero bueno, vamos comenzando con esta parte de la envidia y pues bueno, escucharemos a nuestras especialistas a ver qué nos pueden contar ellos a partir de... Yo creo que estaría bueno definirlo así como por lo básico, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, para que pues de ahí podemos partir justo, creo que todo lo que mencionabas, David, que tiene mucho que ver, que lo define como tristeza o disgusto producidos por no tener algo que otra persona tiene. Y creo que ahí es donde empieza el meollo del asunto, ¿no? Esto que pone de manifiesto y pensaba, ¿no? Cuando alguien estrena un carro, vamos a pensar en algo así más material para hacerlo un poquito más claro, puede ser que yo no lo tenga, ¿no? Y entonces se desate esta envidia porque hay algo que ese otro tiene que yo no y lo pone de manifiesto. Y es ahí donde empieza el meollo del asunto. Ahorita habla de algo material, pero en realidad aplica para lo que sea, ¿no? Parejas, vínculos, bueno, pueden insertar ahí lo que se les ocurra, pero a mí me gustaría iniciar aportando esta parte en la que la envidia pone de manifiesto eso que a mí me está faltando y que el otro sí tiene, y bueno, pues ahí se juegan como varias cosas. No, claro, y es como la situación ahí bien interesante, ¿no? Esta parte de yo quiero lo que el otro y cómo lo se va manifestando. Y me agrada porque, bueno, regresamos como a esta parte a lo mejor tan infantil, tan necesaria de hacer hasta un tipo de berrinche en la adultez para conseguir lo que el otro tiene, ¿no? El que yo, lo que yo quiero. Cómo abordarlo, cómo saberlo. Y sobre todo, pues a lo mejor quien nos puede estar viendo puede empezar como a tener como estas dudas de si es envidia, ¿no? Porque, bueno, culturalmente se escucha mucho la parte de envidia de la buena, ¿no? Y yo siempre, cuando viene esta parte, en terapia siempre les digo a mis pacientes, bueno, si nos vamos como a aquellos términos muy históricos, profundos, pues la envidia es yo quiero lo que tú tienes y te quisiera destruir. Luego, entonces no hay envidia buena, porque al final es yo te quiero destruir para obtener lo que tú tienes. No importa cuánto hayas trabajado, yo lo quiero. Entonces, estas partes tan infantiles son las que tenemos que cuidar cuando alguien en la parte adulta empieza a sentir como estos malestares, ¿no? Estas situaciones de, pues es que yo me esfuerzo y no obtengo eso, o empezamos como bien decías, ¿no? Él se compró un carro, pero pues el que hace, o lo típicamente que se da muchas veces el, ah, pues seguramente es narco, seguramente está metido en malos pasos, ¿no? Todas esas cosas que podemos empezar a imaginar a través de
que nos llevan a generar como esta parte de decir, bueno, ¿qué es lo que se mueve? Yo iría como en esta parte más adentro, ¿qué es lo que se mueve adentro de mí para yo tener tanta envidia? ¿Qué es lo que siempre he querido obtener dentro de todo que no lo puedo, ¿no? ¿Qué es eso que me está moviendo para generarlo? Pero bueno, no sé, ustedes dirán. Oye, David, es narco o político, ¿no? Digo, pues, hablando de envidia, pero bueno, creo que hay causas, ¿no? Que motivan o que nos llevan a la envidia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se siente que está por debajo de los otros. Y aquí surge algo terrible, esto que es la envidia, ¿no? Y lo veía en este mundo tan digital, tan interconectado, ¿no? Como son las redes sociales. Eh, Estas intensifican mucho este fenómeno de la envidia, ya que vemos tantas cosas que podemos estar deseando a través de estas redes y nos llevan a sentir envidia por lo que el otro tiene. Eso es en las redes, pero a veces en el mundo real es lo que tienes, te lo quiero quitar o te lo voy a arrebatar, ¿no? Como dice Melanie Klein. Creo que otro punto también interesante en la envidia es cuando la autoestima de una persona está baja o está desequilibrada. Y esta envidia puede ser la manifestación de la inseguridad personal. Ya que la envidia es una emoción, se vuelve un reflejo de la falta de satisfacción interna de la persona, y esta persona necesita muchas veces la validación externa. Vamos, es como un juego, ¿no? Y algo bien importante a nivel ser humano, ¿no? Necesitamos pertenecer a un grupo. Si alguien percibe que otra persona está en una mejor posición social, esto va a desencadenar envidia, siempre, ya que la persona siente que su valor social puede estar en riesgo. Y bueno, aquí nos lleva a la comparación constante con los otros. Y aquí siempre va a ser la sensación de fracaso o desventaja en relación con lo que me estoy comparando, ¿no? Y algo que comentaba ahorita, ¿no? Eh, eh, la envidia también puede surgir de una sensación, lo que decías ahorita, lo que la otra persona tiene, pero que no se lo merece. Y esto puede estar relacionado con la creencia de injusticia o la desequidad. Y esto lo vemos mucho, sobre todo en nuestro país, donde se dio la guerra de si no tienes, empezó mucha gente a envidiar, pero no fue nada más porque sí, ¿no? Fue el producto de provocar que te fijaras a lo mejor en el coche del vecino y porque el vecino sí lo tiene. Y esto empezó a generar una desigualdad y la envidia se vio incrementada en nuestro país, ¿no? Y muchas veces generó un resentimiento y a veces entra hasta la venganza. No sé cómo lo vean. Bueno, a ver, yo los estaba escuchando y sí, mm, o sea, creo que eso es como a nivel consciente, ¿no? A nivel consciente, pero a ver, ¿cuáles son los orígenes o desde dónde se forma, ¿no? Y bueno, y según algunos autores como Melanie Klein, eh, hablan acerca de que esto es un sentimiento que se forma en los primeros momentos eh, de la creación de un humano, ¿no? Del ser, ¿no? De cuando ya está, pues sí, en los primeros momentos. ¿Y qué tiene que ver con la relación madre-hijo? ¿Mm? O sea, tiene que ver con la relación madre-hijo, pero es una sensación eh, de, de amar ese objeto que vendría siendo la madre, pero a la vez, ¿no?
de sentir una gran competencia por esa atención, por ese amor. Entonces, ¿hasta qué punto la envidia eh, que nos habita? Porque es algo que, como efectivamente lo comentaban, o sea, nos habita en muchos sentidos. Pero hay envidia como que hasta cachamos, ¿no? Ay, sí, ¿no? Y de hecho hay un montón mm, de dichos al respecto, ¿no? Como dice eh, mm, que el pasto del vecino siempre es más verde, que cosas así, ¿no? Como muy curiosas. Y, mm, y en realidad, o sea, eso es lo que te das cuenta. Pero cuando la envidia opera, muchas veces es a nivel inconsciente, ¿no? Es como aquellas personas que están todo el tiempo diciendo, no, y fulanito, no, ese sí tiene dinero, no, no, y sutano también, y mengano, pero siempre como teniendo, según esto, como cierta admiración, pero en el fondo se calcomen ahí, ¿no? Precisamente de esa envidia. Em, También la envidia hacia los hermanos, justamente, ¿no? Como muchas veces no nos damos cuenta que debajo de ese enojo, de esa molestia, es una envidia, pero no es una envidia porque tenga dinero, porque eh, tenga el pelo largo, porque no, o sea, es una envidia que va mucho más allá y que precisamente tiene que ver con los primeros momentos de vida en donde de alguna manera no fuimos suficientemente satisfechos en cuanto a el ser amados y el ser atendidos. Bueno, así lo estoy, o lo pienso yo. Ujú. Fíjate, Lau, no sé, ahorita que te escuchaba y un poco lo que decía Ara y un poco lo que decía Ale, pues podríamos hasta verlo desde la envidia, desde la parte de la desigualdad social, ¿no? Esta parte y a lo mejor estos discursos que pueden crearse a través de, pues a lo mejor los medios o del, como bien decía, Ara, de los políticos, ¿no? De esta parte de los pobres, los ricos, ¿no? Y entonces el pobre siempre tiene que envidiar al rico y entonces, o el rico tiene que volverse pobre para que todos tengamos como una igualdad. Entonces yo creería que sí tendríamos que tener como mucho cuidado de repente porque finalmente todos estos discursos se pueden ir colocando en cierto tipo de momentos o ser muy mal interpretados y entonces sí generas una envidia, ¿no? Porque exactamente esta parte de yo envidio lo que el otro tiene, pero no me pongo a ver qué es todo lo que hizo el otro para lograrlo. Y entonces ahí hay una circunstancia que es bien interesante, la desigualdad, porque muchas veces nos quedamos como casados con el discurso de, ah, bueno, pues es que el otro ya se compró un carro, ¿no? El otro ya tiene como que más dinero, ya se volvió a casar, pero no sabemos todo lo que el esfuerzo que le está costando, ¿no? A lo mejor ni duerme, ¿no? A lo mejor está creando como otro tipo de circunstancias. Entonces yo recuerdo mucho esos discursos de todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que ganar lo mismo y decía, bueno, espérame, ¿no? O sea, pues no, aquí cada quien viene a generar lo que realmente quiere, ¿no? Y la envidia viene desde ahí, desde esa parte tan infantil de, pues yo quiero lo que el otro tiene, porque me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y no lo logro tener, ¿no? Pero entonces ahí está la recomendación a lo mejor de poder entrar a una terapia. ¿Por qué me puedo esforzar, esforzar y esforzar y no logro tenerlo? ¿No? No puedo acceder a cuál es ese bloqueo emocional que nos está pasando. Por eso a lo mejor la terapia psicoanalítica es como de las más profundas, porque ahí vas descubriendo si realmente es lo que quieres o realmente quieres quedar en el mismo lugar, nada más envidiando al otro, nada más viendo cómo las cosas pasan. Entonces, sí es como bien interesante el tema y creo que da para mucho de qué hablar, pero pues bueno, yo creo que los anteriores hay como muchas horas, pero sí hay que tener como mucho cuidado con esa parte de qué es lo que realmente nos está haciendo envidiar y por qué no podemos acceder a ello. ¿Será realmente una cuestión social, una cuestión económica o realmente es una parte emocional que nos hace mantenernos en envidia, ¿no? Lo que les decía, esa parte tan infantil como bien decías, Lau, con Melanie Klein.
Entonces, ¿qué es lo que realmente pasará con pues, estos cortes que no logramos hacer? Yo con eso cerraría, chicas. No sé ustedes. Yo creo que yo le agregaría, y creo que ese puede ser tema para otro video, qué pasa con el envidiado, ¿no? También está la otra parte de que cuando, no sé si han escuchado, ¿no? Este refrán de que si lo dices se sala, o si empiezas a hablar, ¿no? De todo lo que te sucede y la gente que te envidia, pues ahí también hay otro juego, ¿no? De la parte que no comparto para no ser envidiado, porque entonces, ¿qué me va a pasar a mí si el otro me envidia? Y bueno, pues ahí ya nos metemos justo en otro terreno, pero me parece que es un tema muy interesante porque viene precisamente pues de la envidia de otras personas. Y bueno, ya para cerrar y después de este paréntesis, creo que es importante que la gente entienda que es un mecanismo también de defensa. O sea, justamente lo que decían ustedes, esto puede venir de la infancia, de muchas vivencias, muchos vínculos, pero no es que estemos diciendo que es algo malo, más bien es un mecanismo de defensa que como adultos o adolescentes o en la etapa en la que estés lo estamos utilizando precisamente por algo. Y ese algo es lo que nosotros queremos un poco ayudarte a descubrir qué es ese algo por el que lo estás utilizando, más no satanizarlo, ¿no? Creo que eso es a mí algo que me gustaría puntualizar. Interesante, ¿verdad? La envidia, los envidiados, y bueno, pareciera un laberinto, pero tiene solución, porque creo que la envidia se puede gestionar. Y el primer paso, la primera etapa es reconocer la envidia en nosotros mismos, ¿no? Aceptarla sin juzgarnos y permitirnos abordarla de una manera constructiva, ¿no? El otro paso es dejar ver a los demás ya no como competidores, como lo decíamos ahorita, ¿no? Y es importante centrarnos en nuestros logros, en nuestros deseos, en nuestras metas. Y ¿por qué no? A veces también debemos de ser capaz de alegrarnos por los logros de los demás, entendiendo que el éxito de otros no va a disminuirme a mí. Empezar a poder equilibrar esa parte, ¿no? Y pues bueno, creo que la parte más interesante es hablar sobre la envidia, y con todo gusto nosotros te podemos escuchar aquí en Hadla, y sobre todo ayudarte a comprender cuáles son las raíces y transformarla, esta envidia, en cosas positivas. Pues el tiempo se nos acabó, pero te esperamos en nuestro próximo video. Gracias.